la clase para este jueves. Y continuamos con la unidad 3, la metodología, técnicas y procedimientos para desarrollar la consultoría de negocios. Continuamos con el subtema, la empresa y sus problemas. El aprendizaje mediante la discusión promueve el insight. ¿Qué es el insight? El insight es un proceso activo a que el individuo pone en práctica como respuesta a una situación. Significa una nueva comprensión del problema asociado al pensamiento creador que rompe con la influencia de las ideas preconcebidas, estereotipos habituales y barreras autoimpuestas. Se dice que se logra el insight cuando la persona da una respuesta a una situación problemática sin atenerse a lo que siempre ha hecho a partir de una nueva comprensión del problema. Cada persona puede saltar de un problema a otro sin confundirse, porque la mente puede enfocar solo una cosa al mismo tiempo. No es así para un grupo. Para trabajar en el problema, todas las mentes deben concentrarse en el mismo asunto de la misma forma y al mismo tiempo. Por esta razón se debe comprender cada fase del proceso para solucionar problemas y saber cómo mover a un grupo de una fase a otra. Aquí tenemos el modelo que estamos siguiendo para analizar y tomar decisiones y resolver problemas suaves. Tenemos la identificación del problema, análisis del problema, elaboración de alternativas, evaluación y selección de alternativas, plan de acción, es decir, la ejecución, control, evaluación de la solución. Es necesario señalar que aunque los 6 pasos están enumerados, cuando los grupos inmersos en el proceso de solución de problemas no siempre va a avanzar de manera ordenada del 1 al 6, como los acabo de leer yo, sino que en varias ocasiones pueden volver atrás y revisar los primeros pasos, lo que expresa que estos se comportan de una manera insistente. En cada uno de los 6 pasos del proceso de solución de problemas se utilizan un conjunto de técnicas y se debe responder a determinada pregunta, produciéndose un proceso de expansión y concentración, lo que a continuación voy a exponer. En el paso 1, identificar y seleccionar el problema, la pregunta fundamental a responder es ¿qué deseamos cambiar? Y surge la expansión y la contracción. ¿Qué es la expansión? Este término se le aplica a las etapas en las que se generan ideas, es decir, en los momentos en los cuales surge la creatividad de los miembros que están analizando el problema, discutiendo el problema, buscando soluciones a un problema. Y contracción se le llama a las etapas en donde se procede a seleccionar y clasificar ideas. Y el grupo las evalúa y manifiesta su acuerdo con las mejores ideas. Entonces, en el paso expansión, los grupos de problemas a considerar se definen. Y luego, en la contracción, se genera la presentación de un problema. Paso 2. Analizar el problema. Pregunta a responder. ¿Qué nos impide alcanzar la condición deseada? Recuerden que nos encontramos en una situación actual y lo que se busca es ir a una condición deseada, a una situación deseada.
La expansión entonces es el grupo de las causas potenciales que se logran identificar. Y la contracción es causas claves identificadas y verificadas. Paso 3. Generar alternativas de solución potenciales. Pregunta a responder. ¿Cómo podríamos lograr el cambio? Expansión. Grupo de ideas sobre cómo resolver el problema. Contracción. Soluciones potenciales esclarecidas. Paso 4. Seleccionar y plantear la solución. Pregunta a responder. ¿Cuál es la mejor manera de hacer esto? Expansión. Grupo de criterios para evaluar soluciones potenciales. La contracción. Criterios para evaluar las soluciones convenidas. Paso 5. Ejecutar plan de acción y poner en práctica la solución. Pregunta. ¿Estamos siguiendo el plan? Acá solo tenemos contracción. Es la etapa de selección y clasificación. Poner en práctica los planes convenidos. Paso 6. Controlar y evaluar la solución. Pregunta. ¿Qué resultados dio? ¿Qué resultados se están obteniendo? Contracción. ¿Cuál es la eficacia de la solución convenida? Al responder cada una de las preguntas que se han planteado en cada uno de los pasos y obtener los resultados asociados a ellas, el grupo en el proceso de solución de problemas atraviesa por una serie de expansiones y contracciones. Recordemos, expansiones, generar ideas. Ahí es donde surge la diversidad y creatividad de los miembros. Y en las contracciones, lo que tenemos ahí son las selecciones y clasificación de ideas y ponerse de acuerdo para seleccionar la mejor idea. La eficiencia del trabajo en grupo para solucionar problemas estará dada por la adecuada utilización de la capacidad iterativa. Esto quiere decir capacidad para poder repetir y repetir para lograr el proceso de expansión y contracción. Porque, ¿qué es lo que va a ocurrir ahí? Diversidad de ideas, surge la creatividad de los que están participando y entonces muy probablemente habrá una repetición de procesos y a eso se refiere la capacidad iterativa. Por lo que el facilitador de dicho proceso y el grupo en general debe comprender claramente cada fase y saber cómo conducir al grupo de una a otra etapa, así como conocer los objetivos, lineamientos y técnicas potenciales a utilizar en cada uno de los pasos. En el paso 1, la solución de problemas y la toma de decisiones comienza primero reconociendo que hay una situación que quiere solucionarse, es decir, reconocer que existe un problema. La identificación y selección del problema tiene dos propósitos fundamentales. Uno, presentar una definición del problema bien, de forma clara, comprensible para todos los miembros del grupo. Y dos, que el grupo defina cuál es la condición deseada, cuál es lo que deseamos obtener mediante la solución. Para identificar un problema debe pasar primeramente por la fase de percepción del problema. La percepción está estrechamente relacionada con la posterior definición y análisis del problema. Es necesario cubrir tres fases en la etapa de percepción. 1. Comprender el problema a través del análisis. 2. Obtener una definición aguda del problema y verlo y aceptarlo de forma completa. El objetivo fundamental en esta fase es ayudar al grupo a reconocer que tenemos un problema, aceptarlo y ponerse de acuerdo para intentar resolver. Paso 2.
Después de haber identificado, seleccionado y definido el problema, el grupo identifica la causa principal. En esta fase el objetivo es analizar el problema y dividirlo en sus partes componentes, examinando cómo es que van juntas. Es necesario comprender el contexto del problema y cómo una parte afecta a otra. Esta es una etapa preparatoria para la generación de soluciones potenciales y elaboración de planes de acción. Pero se sabe que las decisiones no son mejores que la información sobre la que se basan, por lo que es necesario hacer verificaciones de forma continua si se poseen los datos necesarios para continuar. De no ser así, es mejor detenerse y pensar en cómo obtener los datos antes de seguir al siguiente paso. Es necesario entonces separar los supuestos de los hechos. La confianza en los datos en oposición a las opiniones es uno de los fundamentales pilares en que se sustenta el proceso de solución de problemas. Los datos deben constituir la base de las acciones del grupo. La tarea de hallar hechos e investigarlos debe partir de una lista de información necesaria sobre lo que es necesario investigar y presentar hallazgos. El análisis del problema se realiza a través del siguiente procedimiento. A. Confirmación de que el problema existe realmente. Se deben identificar y recoger los datos requeridos para confirmar que el problema identificado es real. Para comprender un problema, los mismos datos deben indicar quién, qué, cuándo, dónde y por qué el problema es más grave, así como ciertas preguntas relacionadas con cuánto, de qué tamaño, cuántas, cuántos. Presentación gráfica de los datos. Esta forma de presentación de los datos permite especialmente a las personas que trabajan en grupos usar la información con mayor facilidad. Para la presentación de datos puede utilizarse estas técnicas. El histograma, ahí lo tenemos a la izquierda, el gráfico de sectores, el que está al centro, y el gráfico de tiempo. Existen otros, pero estos quizás son los más utilizados. La gráfica de tiempo, pues, se utiliza una secuencia de hechos en el tiempo y se va explicando en cada una de las etapas del tiempo. C. Identificar las causas potenciales. Entre los instrumentos más importantes para identificar causas se encuentran el diagrama causa-efecto, que también se le conoce como el diagrama de Ishikawa, que es, ¿quién lo creó? Un japonés. Esta herramienta permite identificar y poner de manifiesto todas las causas potenciales que están contribuyendo a la existencia del problema que se está analizando. Si ustedes vemos el grafiquito que he puesto ahí, en la espina principal y la cabeza, pues ahí tenemos el problema. Luego, debemos identificar como parámetros fundamentales que conforman el problema. En este caso, si se fijan, tenemos mano de obra, medidas, maquinaria, tenemos métodos y tenemos materiales. Entonces significa que en mano de obra tenemos que identificar causas. No está calificada la mano de obra, no está capacitada. En los métodos, se conocen los métodos, el método está desactualizado, causas. En cuanto a medidas, las medidas que se están utilizando no son las correctas, no están actualizadas y causas. Material, el material que se está utilizando es de mala calidad, el material no está llegando a tiempo, el proveedor no está proveyendo la materia prima conforme las características que se definieron y el tiempo de entrega, ¿cómo está? Causas. Así se utiliza esa herramienta.
tenemos también otra que se denomina análisis campo-fuerza. Esta se utiliza para identificar las fuerzas que ayudan y las fuerzas que impiden cerrar la brecha que existe entre dónde se encuentra el problema actualmente y a dónde queremos estar. Nos permite ver entonces los factores que contribuyen al éxito y los factores que contribuyen al fracaso de la solución. Y entonces por eso se llama campo de fuerza, porque se enfrentan. Se enfrentan las fuerzas impulsoras y se enfrentan las fuerzas restrictivas o las que frenan la solución. Y entonces se deben listar todo lo que contribuye. Si son, por ejemplo, acciones, conocimientos, procedimientos, gente, equipamiento, reglamentos, hábitos, como fuerzas aceleradoras. O como fuerzas frenadoras podemos mencionar de igual manera, igual conocimientos, procedimientos, gente, reglamentos y hábitos, de igual manera. Luego tenemos otro instrumento que se denomina análisis de Pareto. Pareto es quien lo inventó este instrumento, esta herramienta. Y se utiliza para separar un pequeño número de factores significativos de la gran masa de factores insignificantes. Aquí lo que ocurre es que, de acuerdo al principio de Pareto, él dice que el 20% de las causas generan el 80% de los problemas. Esta es una herramienta muy utilizada, no solamente para solucionar problemas, sino que para otra naturaleza de situaciones, y es muy útil. Paso 3. Esta es la fase de meditación, en donde hay que generar alternativas de solución potenciales. El objetivo fundamental es que el grupo genere tantas soluciones como sean posibles. Es el puente entre la percepción, la definición y el análisis del problema, así como la evaluación de las posibles soluciones finales. La búsqueda de soluciones debe comenzar revisando la definición del problema, la condición deseada y las causas claves que lo determinan. Es el momento para la creatividad y la originalidad, y bajo condiciones adecuadas el grupo puede alcanzar sinergia. Sinergia, 2 más 1 es 4, y producir más ideas creativas. Para la generación de soluciones potenciales se emplean métodos de consulta individual y colectiva, utilizando un conjunto de instrumentos. Vamos a ingresar 2 estudiantes más. Es el momento para la creatividad de originalidad, y bajo condiciones adecuadas el grupo entonces puede alcanzar sinergia y producir más ideas creativas. Para la generación de soluciones debe comenzar revisando la definición del problema. Perdón, para la generación de las soluciones potenciales se emplean métodos de consulta individual y colectiva, decíamos, utilizando un conjunto de instrumentos entre los que se encuentran la encuesta, las mesas redondas, los grupos nominales. En los grupos nominales, obviamente, son para generar ideas, lograr consensos, garantizar la libre expresión de todos los miembros del grupo y resolver conflictos y divergencias del grupo. También tenemos la tormenta de ideas, tenemos el método Delphi, tenemos el método 635, el Phillips y otros. Bien, la lluvia de ideas, esta es una técnica que tiene como propósito generar la mayor cantidad de ideas posibles en un periodo de tiempo determinado. En este método, los participantes son invitados a pensar ideas rápidamente alrededor de una pregunta, problema u oportunidad. En la técnica 6
3, 5, se reúnen 6 personas por 30 minutos para que generen cada una de las personas y propongan 3 ideas cada 5 minutos. Por eso se llama 6 personas, 3 minutos, 3 ideas y 5 minutos. Tenemos el grupo Delphi. Esta es una técnica en donde el método es una estructuración de un proceso de comunicación grupal que es muy efectivo a la hora de permitir a un grupo de personas como un todo para tratar un problema de naturaleza compleja. Por lo tanto, la capacidad de predicción de los Delphi se basa en la utilización sistemática de un juicio intuitivo emitido por un grupo de expertos. Esto es así, se tiene un problema. Y entonces ponemos un experto en sistemas, un experto en la naturaleza del problema que se está tratando. Por ejemplo, si el problema es de desarrollo humano, entonces ponemos un experto en personal. Luego colocamos un experto en manejo de datos o un experto en análisis de datos, numerosos datos. Por ejemplo, lo que se hace es juntar expertos. Entonces, por eso se le llama un grupo Delphi. Y luego tenemos la técnica Phillips 66. Consiste en un grupo grande se separa en grupos pequeños. Esos grupos no más de 6 personas, es decir, grupos de 6 personas. Ahí tenemos el primer 6. Para discutir que en 6 minutos un tema y llegar a una conclusión. Por eso se llama Phillips 66. Phillips es quien creó este instrumento. El propósito es lograr la participación de todos los miembros de un grupo obteniendo opiniones en tiempos breves. Se crea una atmósfera informal para facilitar el intercambio de ideas, la comunicación y participación de todos. Y entonces el número de personas es 6, es decir, ese es el número mágico de participantes. Tenemos más participantes que están ingresando a clase. Muy bien. En esta etapa tiene 3 momentos. Uno es el aporte de todas las alternativas posibles con la colaboración de todos los miembros. 2, seleccionar las ideas estableciendo criterios. Vamos a ver, otra estudiante más. Estableciendo criterios, valorando, juntando, descomponiendo, maximizando. Y 3, seleccionar las ideas equilibradas por todas las partes como positivas. Este paso 3 debe concluir con una lista de alternativas de solución para ser sometidas a un proceso de selección de soluciones del problema que se está tratando. Paso 4. El objetivo de este paso es que el grupo decida cuál del conjunto de soluciones que han sido generadas para la solución del problema constituye la mejor, la óptima, para lo que se debe sopesar las ventajas y desventajas de cada una de ellas. Esta decisión determina la acción posterior que se ha de seguir. ¿Por qué se selecciona una alternativa sobre otra? Cuando se juzga algo, se está consultando consciente o subconscientemente un grupo de criterios de lo que es bueno o es malo. En teoría, una vez que se tengan los criterios, la evaluación deberá de ser simple. Todo lo que debe hacerse es clasificar cada alternativa de acuerdo con la cantidad de criterios que ésta encuentre. Sin embargo, la evaluación es un poco más complicada. Algunos criterios son más importantes que otros, por ende, se tienen que ordenar por clasificación o por rango.
Frecuentemente, la solución que por intuición se siente que es la mejor, en la realidad a veces no resulta serlo. A veces ninguna alternativa resultará muy buena, por lo que se tendrá que generar otras ideas. Otra forma de evaluar es comprobar antes las alternativas y entonces proceder a evaluarlas, en vez de realizar un gran esfuerzo para determinar qué alternativas serán las mejores. Se puede eliminar de antemano las que obviamente serán inadecuadas y trabajar sobre el resto para ver cuál funciona mejor. Naturalmente, aún se necesitan criterios de decisión, pero estos serán ahora criterios de especificaciones trabajadas. Para la selección de la solución, es necesario también utilizar instrumentos para la consecución del consenso del grupo. Cuando se llega a la fase de la toma de decisiones en el proceso de solución de problemas, los grupos deben revisar los resultados de la evaluación y encauzar sus acciones por una o más vías. Cuando el grupo está listo para tomar una decisión, entonces es necesario que piense que hay que seleccionar una sola alternativa. A veces varias alternativas juntas pueden dar buen resultado. Hay que estimular a las personas a que exterioricen y se mantengan exponiendo sus inquietudes hasta que sus temores hayan sido dilucidados. Cuando se señalan los defectos de una solución, el grupo estará recibiendo entonces un valioso servicio. Es muy importante que se logre un consenso con la solución elegida, por lo que antes de dar por terminada esta fase, es necesario preguntar si todos pueden aceptar la solución sin reservas. A pesar de las decisiones de ganar-ganar, que son las deseadas, si el consenso no es posible, se ha de apelar a la persona encargada de tomar la decisión definitiva. En la planificación de la solución es necesario anticiparse a los posibles obstáculos que pueden presentarse en la puesta en práctica de esta, por lo que es conveniente emplear el análisis de campo de fuerza para identificar las fuerzas en el medio en cuestión para ayudar a impedir la ejecución. Para prevenir los posibles obstáculos que pudieran presentarse, es necesario elaborar planes de contingencia para reducir al mínimo los riesgos de la decisión que se va a tomar. Para elaborar los planes de contingencia pueden ser considerados los siguientes 5 puntos. 1. Problemas específicos que pueden aparecer. 2. Impacto que pueden producir los nuevos problemas. Posibles acciones para evitar que ocurran esos problemas. 4. Los planes de contingencia deben ser elaborados para hacer frente tanto a los cambios adversos como a los favorables. La planificación de la solución debe incluir la asignación de responsabilidades y el establecimiento de fechas para la ejecución. El grupo debe responder las preguntas básicas. ¿De qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Muy bien. Nos vamos a quedar aquí, jóvenes, con la clase. Ustedes se quedan con la evaluación de las preguntas a la que ya ustedes están acostumbrados y continuaremos en la próxima clase el martes de la otra semana. Muy bien, jóvenes. Que descansen. Lick, perdón, una pregunta. Con gusto. No sé si nos puede dar una prórroga para, así como la vez pasada en el primer registro, que estábamos en parciales, porque no hemos salido. Entonces no sé si siempre lo puede dejar para el día lunes, la última fecha para hacerlo. Berito, si solo 10 se llevas, Berito, y querés sacar... Claro, Lick. Sí, me quiero sacar otro 10, pero ahorita no he terminado, me faltan 4 parciales todavía. Sí, les va a quedar para el sábado hasta las 11 de la noche. Es más, fíjate, esta
evaluación deberían de ser la continuación de la clase, pero yo todavía les doy hasta el sábado, todavía. Viernes todo el día, sábado todo el día. Así que, Berito, no, no. Vaya, pues. Bueno, No, Lick. Ok, gracias. adiós, la vida del estudiante es sacrificada, acuérdense. Sí, eso sí. Gracias. Adiós, cuídense. Buenas noches. Adiós, buenas noches. Buenas noches, Manuel. Feliz Buenas fin de noches, semana. Lick. Buenas noches, descansen. Buenas noches, Nick. Feliz fin de semana. Gracias igual, Lorena.